Saludos a todos detrás de la cámara y bienvenidos otra vez a este rinconcito donde usted y yo hablamos de todo un poco y de cualquier cosa. Hoy es 18 de abril, Viernes Santo, donde espero que ustedes estén disfrutando de este fin de semana. Comencemos con el resumen noticioso para el día de hoy. Las operaciones militares que 153 países clasifican como actos de genocidio continúan en la Franja de Gaza, donde siguen muriendo niños producto de los ataques de las Fuerzas Armadas de Israel. Les había indicado a ustedes de que las Naciones Unidas hicieron un cálculo que 100 niños mueren o son heridos diariamente en la Franja de Gaza. La noticia que ven en la pantalla en estos momentos indica que las Fuerzas Armadas de Israel han incrementado sus ataques mortales a los campamentos de casetas de campaña de los palestinos, porque han sido expulsados de las ciudades. Uno de los últimos ataques aéreos fue contra el campamento de casetas de campaña en el campamento de refugiados de Jabalilla, que le quitó la vida a 7 personas en dicho lugar. Otros 10 palestinos murieron durante horas de la noche en el campamento de casetas de campaña a las afueras de la ciudad de Khan Yunis, donde varios niños fallecieron. Se describió el horrible escenario de un niño incapacitado que murió dentro de las llamas en su silla de ruedas. El nombre de este niño de 12 años de edad era Youssef Abu al-Rus. El último estimado de las muertes en la Franja de Gaza asciende a más de 51.000 palestinos, con más de 10.000 palestinos desaparecidos que deben estar debajo de los escombros o en una fosa común preparada por los soldados de Israel, y por ende se presumen que han fallecido. Para el martes 15 de abril se decía que en las últimas 24 horas habían fallecido 17 palestinos con 69 heridos. Entre los fallecidos naturalmente habían niños y padres despedazados que viven en casetas de campaña y por ende no tienen ningún lugar donde protegerse cuando ocurre un bombardeo de las Fuerzas Armadas de Israel. Los fallecidos reportados en esta noticia fallecieron en casetas de campaña localizadas en el campamento Al-Mawasi, en la zona de la ciudad de Khan Yunis. Mientras se siguen sumando las muertes en la Franja de Gaza, donde se reportó en el día de ayer 19 muertes adicionales en diferentes zonas de Gaza, el ministro de la Defensa de Israel, de apellido Katz, dijo que sus soldados continuarán con su ocupación de la Franja de Gaza, donde en estos momentos hay más de 2 millones de personas sufriendo de hambre y de otras necesidades por espacio de más de 6 semanas, producto del bloqueo establecido por este ministro de la Defensa, para que no llegue ningún alimento ni productos de primera necesidad, ni medicamentos a la Franja de Gaza. Este cruel y despiadado ministro de la Defensa también indicó de que no piensa retirar sus tropas de las zonas ocupadas dentro de Siria y de el Líbano. Así que la paz está muy lejana, no solo en la Franja de Gaza, sino también en el Líbano y en Siria. En el día de hoy, viernes 18 de abril, se reportó que otro bombardeo de Israel le quitó la vida a por lo menos 34 personas en la Franja de Gaza y que el bombardeo realizado en la ciudad de Gaza el miércoles de esta semana le quitó la vida a una familia completa de 10 palestinos, donde uno de esos palestinos posiblemente era la tarjeta de este ataque. Y esa tarjeta posiblemente era una joven fotoperiodista llamada Fatma Hassona, que participó y era parte de un documental que se va a presentar el mes que viene en el Festival de Cannes. Así que los que vean este documental estarán viendo los últimos momentos previos
a la muerte de esta joven fotoperiodista llamada Hassona. El medio noticioso de noticias Bloomberg informó que funcionarios de los Estados Unidos están llevando a cabo negociaciones con milicias dentro de Yemen para coordinar una ofensiva terrestre contra el grupo armado Houthi. O sea, que Estados Unidos se prepara para poner botas en suelo de Yemen, donde soldados americanos están expuestos a fuego enemigo y por ende empezaremos a ver cadáveres de soldados americanos regresando a los Estados Unidos, como pasó en Somalia, en Siria, en Irak y en Afganistán. Según este medio noticioso, han fallecido 123 personas producto de los ataques de los Estados Unidos en suelo de Yemen. Por otro lado, los legisladores demócratas le solicitaron al presidente Trump que detenga sus ataques contra el país de Yemen, porque está en violación de la Constitución y las leyes aprobadas en los Estados Unidos, donde solamente el Congreso puede declarar la guerra a otro país. Así que Casablanca, en lo que tiene que ver con sus operaciones militares pasadas y futuras contra el país de Yemen, tiene que pedirle permiso al Congreso. Pero recordemos que un dictador no pide permiso. Relacionado a lo anterior, se reportó que Estados Unidos durante el día de hoy acaba de realizar otro ataque en un puerto de combustible de Yemen, que alegadamente está bajo el control del grupo armado Houthi, donde fallecieron 72 personas con 171 heridos. El Departamento de la Defensa indicó de que no fallecieron civiles en este ataque, algo que yo considero que es mentira, porque este puerto es una instalación civil y los que operan y le dan mantenimiento a estas facilidades son civiles. Esto no fue un ataque contra una base militar. Así que hoy, Viernes Santo, los soldados de Estados Unidos, en vez de estar celebrando este día religioso tan importante, estaban haciendo la guerra. Esto naturalmente es un incremento en las hostilidades entre Estados Unidos y Yemen, cuando atacaron este puerto de combustible llamado el puerto Ras Isa, donde llegan barcos mercantes con gasolina, diésel y gas natural. El gobierno de Estados Unidos lo que indica es que este ataque se realizó para cortar la entrada de combustible para los Houthi, más sus fuentes de ingreso, y que no afecta a la población civil de Yemen. Algo que naturalmente es una enorme mentira, ya que este puerto le suple estos combustibles a toda la población de yemeníes que necesitan para cocinar, para la generación de electricidad, para energizar sus hospitales, para mover su maquinaria agrícola y otras actividades de primera necesidad para sus ciudadanos. Recordemos que en el caso de Ucrania se consideró como crimen de guerra y crimen en contra de la humanidad cualquier ataque contra la infraestructura que le sirve a los civiles. Recordemos lo que les dije a ustedes hace un minuto atrás, que el Congreso no ha dado una autorización de guerra contra Yemen. A mi entender, producto de estos ataques donde sufre el pueblo yemení. Cuando un padre ve que su familia sufre por ataques de los Estados Unidos, ese padre en venganza puede unirse al grupo armado de los Houthi. Casablanca emitió otra amenaza contra la comunidad internacional debido a que el organismo conocido como la Organización Internacional Marítima, en una reunión realizada en Londres, llegó a un acuerdo de penalizar a los barcos mercantes que no cumplan con las metas de reducir su contaminación de dióxido de carbono. Los representantes de los Estados Unidos se retiraron de esta reunión y Casablanca emitió una amenaza de que va a tomar sanciones si se emiten multas contra barcos mercantes de los Estados Unidos.
En lo que tiene que ver con Ucrania, lo que tenemos que añadir a la mini charla anterior sobre este tema es que el secretario general de la OTAN se comprometió de apoyar de forma inquebrantable al país de Ucrania en su guerra con el invasor y agresor llamado Rusia, mientras estaba de visita en la ciudad de Odessa para reunirse con el presidente Volodymyr Zelensky. Mientras que por otro lado Estados Unidos claramente toma pasos para alejarse de este conflicto. El secretario de Estado Marco Rubio en una reunión en París dijo que si no se llega a un acuerdo de paz y si no hay un progreso notable en los próximos días, que Estados Unidos se retira de la mesa de negociaciones, y añadió diciendo, según prensa asociada, lo siguiente, y cito y traduzco: estamos llegando a un punto en el que debemos decidir si esto es siquiera posible, refiriéndose al acuerdo de paz, porque si no lo es, creo que simplemente pasaremos la página. No es nuestra guerra. Tenemos otras prioridades que necesitan nuestra atención. Cierro la cita. Supongo que las otras prioridades es doblegar a China, obtener a Groenlandia, que el canal de Panamá sea suelo de los Estados Unidos, que Canadá sea colonia estadounidense, más 2 nuevas guerras, la guerra de Yemen y la de Irán. Por otro lado, hay una información conflictiva relacionada a las palabras del secretario de Estado de los Estados Unidos, porque en la conferencia de prensa con la señora Meloni, el señor Donald Trump mencionó brevemente que la semana que viene se estará firmando un acuerdo sobre los recursos mineros de Ucrania. Y se cae de la mata que entonces se tiene que realizar un acuerdo de paz, porque yo dudo mucho que compañías de los Estados Unidos se establezcan en Ucrania mientras los bombardeos rusos continúan. Y dudo mucho, conociendo que la postura de Putin siempre ha sido que él considera Ucrania como parte de Rusia, que Putin esté de acuerdo que las riquezas minerales de Ucrania sean de los Estados Unidos. El único ofrecimiento que ha hecho Putin es que está dispuesto a llegar a negociaciones con los Estados Unidos para que operaciones mineras se lleven a cabo de la misma forma que Rusia hace acuerdos con compañías extranjeras para la explotación minera de sus recursos naturales, donde dicha explotación minera está supervisada y es en el beneficio para la economía de Rusia. Durante el día 16 de abril, el enviado especial de Casablanca de nombre Steve Witkoff, que Irán tiene que cancelar y darle fin a su programa de enriquecimiento de uranio como parte del acuerdo nuclear. Este señor 24 horas antes había dicho que Irán podía continuar el enriquecimiento de uranio a un ritmo mucho menor, para uso civil y supervisado por auditores externos. La posición del ayatolá de Irán es que detener el enriquecimiento de uranio es inaceptable. Recordemos que yo les indiqué a ustedes que este fin de semana será la próxima reunión para intentar llegar a un acuerdo nuclear con Irán, que se va a llevar a cabo en Roma, Italia. Aparentemente estas negociaciones tienen un grado de probabilidad de fracasar. Veremos si el presidente se atreve a atacar a Irán sin la autorización del Congreso. Como ustedes saben, la señora Meloni, líder del país de Italia, estuvo de visita en Casablanca, donde los periódicos indican que ella dijo que nosotros, incluyendo los países europeos, quieren hacer que el occidente sea grande otra vez. Además dijo de que cuando ella habla del occidente, no habla de un concepto geográfico, sino que habla de la civilización y quiere que esa civilización sea más poderosa. Donde tenemos que recordar
que ella es de la ultraderecha, donde ella dice que se va a unir al presidente Trump para luchar en contra del concepto que se ha creado de la palabra woke y en contra de la diversidad, la inclusión y la equidad, donde se atrevió a decir, según BBC, que el concepto woke y la diversidad, la equidad y la inclusión quieren cambiar. Escuche esto bien. Quieren cambiar nuestra historia. Tenemos que entender lo siguiente. La señora Meloni no es la presidenta de la Unión Europea. Es solo un país de los 27 miembros de la Unión Europea. Para mí esto es similar a que el gobernador de uno de los estados de la nación americana viaje a reunirse con el líder de otro país, hablando como si representara a los 50 estados. No pude leer que la señora Meloni haya regresado a Italia con un mensaje de grandes logros en Casablanca, donde se eliminan todos los aranceles. O sea, que yo entiendo que regresó a Italia con las manos vacías. Y por lo que pude leer, el concepto DEI en Italia está íntimamente ligado al discrimen. Así que si ella dice que va a luchar en contra de los conceptos DEI en Italia, estamos hablando que va a fortalecer el discrimen en Italia. Y con respecto a la palabra woke, no puedo comentar porque yo creo que nadie sabe cuál es el verdadero significado de dicha palabra, donde aparentemente es todo lo que no le guste al partido en el poder. Porque el significado original de estar despierto para luchar en contra de los abusos racistas es una definición que ha sido totalmente alterada por el Partido Republicano y sus líderes. Recordemos que Mussolini, que pertenecía a la ultraderecha, como lo es hoy la señora Meloni, Mussolini se afilió y apoyó la Alemania nazi y al dictador Adolfo Hitler, que posiblemente fue el movimiento racista más grande en Europa. Hablemos un poco de asuntos dentro de la nación americana, que en estos momentos opaca las noticias internacionales. No solo en los Estados Unidos, sino también en el exterior. Pero primero recordemos un dato histórico de cómo Viktor Orbán se convirtió en dictador de Hungría. Anteriormente yo les hablé que siguiendo los pasos de cómo Adolfo Hitler se convirtió en el dictador de Alemania, controlando todo el sistema judicial que incluye todos los jueces y todos los fiscales, Viktor Orbán hizo exactamente lo mismo. Orbán, una vez tomó control del sistema judicial de Hungría, se movilizó para controlar a todos los medios del país, eliminando a todo medio noticioso que hablara en contra de su gobierno, donde hoy día toda la prensa de Hungría alaba al señor Viktor Orbán. Se alega que imitando al señor Viktor Orbán, el presidente Trump está llevando a cabo operaciones para eliminar la prensa que critica su presidencia y que no obedece sus deseos. O sea, que se está movilizando para destruir la primera enmienda, eliminando la libertad de prensa y la libertad de expresión. A tales efectos, el presidente Donald Trump canceló fondos ya aprobados en ley para los servicios de radio y televisión que conocemos como NPR y PBS. PBS son las siglas para Public Broadcasting Service, organismo que se fundó en el año 1969, y NPR, que es el National Public Radio, que ha estado en el aire desde el año 1971. El fundamento del presidente Donald Trump es que estos medios son organismos de propaganda radical woke y progresista, o sea, que son de la izquierda
disfrazados de noticieros. En otras palabras, que dicen las cosas como son y no son chupamedias del señor Trump. Se supone que el Congreso sea sello de goma de esta decisión, que causa el cierre de estas instituciones destacadas de los medios radiales y televisivos de los Estados Unidos. Así que nos podemos olvidar de los siguientes programas, porque es el fin de programas como Sesame Street, Clifford, el perro gigante, y Barney y sus amigos, más otra decena de programas para nuestros niños. Además, se informa que el presidente Donald Trump exige que la FCC le quite la licencia para operar a CBS y que le imponga multas por haber transmitido un programa en 60 minutos que no fue del agrado del presidente Donald Trump. Recordemos lo que dije hace unos pocos minutos atrás. Víctor Orbán forzó a que los medios solo transmitieran frases positivas de él y de su gobierno. Y Donald Trump aparentemente quiere exactamente lo mismo. Usted no se extrañe si comenzamos a ver en los Estados Unidos situaciones como la siguiente. Una corte de Moscú sentenció a 4 periodistas a una pena de 5 años y medio, acusándolos de ser periodistas extremistas. Estos periodistas trabajan para un medio noticioso llamado Sota Vision, que cubre noticias relacionadas a protestas contra el gobierno y procesos judiciales donde comparten su información con los medios noticiosos como Reuters y Prensa Asociada. Los fiscales asociaron a estos periodistas con la organización que el gobierno ruso clasificó como corruptos del hoy fallecido y opositor político del presidente Putin, llamado Alexis Navalny. Esta semana también ha estado en las noticias la presión que está haciendo Casablanca para tener total control del currículo y de los maestros de la Universidad de Harvard, donde lo primero que hizo fue paralizar $2,000 millones en ayudas federales y ahora le dio una orden al Servicio de Rentas Internas para que le revoque la extensión contributiva a la Universidad de Harvard, demostrando claramente la magnitud del poder presidencial para torcerle el brazo a cualquier persona o a cualquier entidad, ya que sus ampones son Homeland Security, el Departamento del Tesoro, el Departamento de la Defensa, el Departamento de Justicia, el Senado y la Cámara de Representantes. Por eso fue que yo les mencioné en una charla anterior que los directores ejecutivos de las empresas estadounidenses están callados porque tienen miedo de una venganza contra sus industrias por parte de Casablanca. Me recuerdo claramente cuando en la primera década del siglo XXI Andrew Álvarez y yo hablamos de las teorías de conspiración relacionadas a la construcción de campos de concentración que estaba habilitando la agencia FEMA para encarcelar a toda persona non grata dentro de los Estados Unidos, incluyendo habilitar trenes, prisiones para transportar a todas estas personas clasificadas como indeseables por el gobierno federal. Resulta ahora que la ACLU obtuvo documentos utilizando el Acta de Libre Información que indica que el gobierno de Donald Trump planea incrementar de forma dramática los centros de detención para migrantes en diferentes estados de la nación americana, donde el New York Times reportó que ICE está solicitando $45,000 millones para la construcción de estos centros de detención.
Además, recordemos una corta frase que se dijo en Casablanca en la reunión con Bukele, indicando que Estados Unidos ayudará a Bukele a construir megaprisiones adicionales. Así que tal vez parte de estos 45.000 millones de dólares serán para Bukele, el carcelero de Donald Trump. Con muchos miembros del culto MAGA solicitando que se detengan y que se metan en la cárcel a demócratas, no hay que usar mucho la imaginación mirando a países que hoy son gobernados por dictadores, que muchos ciudadanos que no aprueben el gobierno de Donald Trump podrían terminar encarcelados en estas prisiones. El senador demócrata del estado de Maryland, Chris Holland, aparentemente pudo reunirse con el señor Abrego García. La postura de los demócratas es que se tiene que respetar la Constitución, el debido proceso de ley para toda persona deportada y respetar las decisiones de los jueces y el sistema jurídico. Así que para estos demócratas, el señor García debe ser devuelto a los Estados Unidos para que sea notificado de que tiene que presentarse frente a un juez con su abogado y en dicha vista judicial se decida si permanece en los Estados Unidos o si es deportado, porque lo importante es el debido proceso de ley, aunque finalmente sea deportado a su país de origen o debido a su orden de no deportación a El Salvador, que sea deportado a otro país como ciudadano libre, porque su récord criminal está limpio. En adición, los demócratas quieren que si una persona se clasifica como un criminal, que se tiene que probar en corte de que es un criminal, porque una persona no puede ser clasificada automáticamente como un criminal por tener algún tipo de tatuaje o por tener algún tipo de vestimenta o por ser de cierta nacionalidad o color de piel. La postura del presidente Trump es que él fue elegido y tiene un mandato del pueblo para expulsar de la nación a todos estos criminales y que los jueces no tienen la autoridad para bloquear las acciones del presidente. O sea, que Trump está por encima del sistema judicial y que la Constitución no le aplica porque alega que tiene un mandato de todos los ciudadanos de los Estados Unidos, cuando eso no es verdad. La alegada evidencia sólida del gobierno federal contra el señor Abrego García es tan sólida como el aire que nos rodea, porque básicamente lo acusan de ser un asesino, de ser el líder de una ganga, de ser miembro de M13, de estar llevando a cabo operaciones de tráfico de humanos, por tener tatuajes, usar una gorra de los Chicago Bulls, usar una camisa con hoodie y en una megatienda haber estado cerca de un alegado miembro de M13. O sea, que en ningún lugar dice que fue arrestado mientras cometía un crimen o que fue arrestado en una redada de una reunión del grupo M13. Por lo que se puede ver, no hay ninguna fotografía en la evidencia presentada por el Departamento de Justicia y Homeland Security del señor Abrego García junto o rodeado de miembros del grupo M13. Yo personalmente debo haber estado al lado de cientos de criminales cuando salgo de mi casa. Y eso no es evidencia que soy cómplice de esos criminales. Así que puedo ver claramente por qué los jueces fallaron a favor del señor Abrego García, incluyendo la decisión unánime de la Corte Suprema. Relacionado a lo anterior, Prensa Asociada publica un artículo donde se indica que el último informe de inteligencia contradice al presidente Donald Trump en su postura que la ganga compuesta de venezolanos, llamada el Tren de Aragua, es manipulada y está controlada por el gobierno de Nicolás Maduro.
que fue una de las razones por las cuales se fundamentó el presidente Trump para poner en vigor el acta del año 1798 de enemigos foráneos. O sea, que los gangueros del Tren de Aragua son una organización criminal o un grupo criminal completamente independiente. Conociendo el comportamiento del señor Donald Trump, él le dará instrucciones a su secretaria de inteligencia que despida fulminantemente a toda persona que lo contradijo dentro de la comunidad de inteligencia. Esto me recuerda una anécdota de la Segunda Guerra Mundial, donde se decía que todo espía que le decía a Joseph Stalin que Adolfo Hitler se preparaba para invadir a Rusia, Joseph Stalin lo mandaba a ejecutar, porque nadie lo podía contradecir, y la postura de Joseph Stalin era que Adolfo Hitler era amigo de Rusia. Yo supongo que este informe lo van a desaparecer, porque puede ser utilizado en contra de Donald Trump en cortes federales. En Casablanca, violentando la orden de la Corte de no discriminar contra medios noticiosos, como se dice aquí en Puerto Rico, se pasaron la orden del juez por donde no les da el sol, bloqueando la presencia de periodistas de prensa asociada y Reuters en Casablanca. El gran crimen cometido por prensa asociada, que no se le puede perdonar, es que prensa asociada, como es un organismo de miles de periodistas a nivel internacional, y Reuters también, es que no utilizan la frase Golfo de América en sus reportajes y continúan utilizando la frase Golfo de México. Recordemos que el planeta no es Estados Unidos, así que los otros países continúan utilizando el calificativo del Golfo de México. Me pregunto si el presidente Donald Trump, que prácticamente se declaró como el presidente con la mejor capacidad mental que haya pisado Casablanca, le impondrá sanciones a todos los países que no utilizan el calificativo de Golfo de América. La Corte Suprema se prepara para tomar dos decisiones que aumentarían el poder dictatorial del presidente Donald Trump. Una de ellas tiene que ver con el derecho constitucional de ser ciudadano de los Estados Unidos a toda persona nacida dentro del territorio de los Estados Unidos. La otra decisión de los jueces tiene que ver con el poder que tienen los jueces de distrito para declarar una orden presidencial como anticonstitucional o que está en violación de una ley debidamente aprobada por el Congreso con la firma presidencial. Si la Corte Suprema decide en contra de los jueces de distrito y a favor de Casablanca, todas estas órdenes judiciales que bloquean las órdenes ejecutivas del señor Donald Trump se cancelan. El presidente Donald Trump le solicitó al Departamento de la Defensa que tomara el control, que no es otra cosa que establecer puestos militares en los terrenos federales que quedan en la frontera con el país de México, desde el Océano Pacífico hasta donde comienza el estado de Texas, que es equivalente a unas 2,000 millas. Así que mientras el presidente Trump está en Casablanca con todas las comodidades, estas tropas estarán en desiertos durmiendo en campamentos de casetas de campaña, como si estuviesen en los desiertos de Irak y de Afganistán, alejados de sus familias, de sus hijos, de sus parientes y de la comodidad de sus hogares o de sus bases militares. El gobierno de Donald Trump y su departamento chupamedias Dodge ya despidió al 90% del personal del Buró de Protección al Consumidor en Asuntos Financieros que protegen a los ciudadanos de fraudes bancarios, servicios financieros, préstamos, hipotecas y tarjetas de crédito, entre otras cosas.
Así que el ciudadano estará desprovisto totalmente de estas protecciones. También se informó que Casablanca está eliminando otros servicios para la clase extremadamente pobre de los Estados Unidos, como por ejemplo el programa de Head Start, creado bajo la presidencia de Lyndon B. Johnson para darle educación temprana a los niños, para velar por su salud y su nutrición. La eliminación del programa de Head Start es parte de todos estos programas que son en beneficio de la ciudadanía, que está eliminando o reduciendo drásticamente el nuevo secretario de Salud, el señor Robert F. Kennedy Jr., junto con Dodge. Los estudiantes internacionales que llegan a los Estados Unidos bajo la creencia que llegan a la meca de la libertad, particularmente de la libertad de ideas y de expresión, ahora se enfrentan a que dicha libertad no existe y que les aplica una orden de mordaza. La agencia ICE publicó temporalmente en su página de internet que ellos no solamente luchan contra la migración ilegal, sino también luchan contra las ideas, que implica cero libertad de expresión, no solo para los migrantes ilegales, sino también para los migrantes legales y posiblemente para los migrantes naturalizados. Se informa que ya más de 1,000 estudiantes legalmente en los Estados Unidos han perdido sus visas. Hay que añadir que esta persecución contra estudiantes extranjeros, desde los que estudian un bachillerato hasta los que están terminando un doctorado, no se limita a esos estudiantes que están en contra del posible genocidio o crímenes en contra de la humanidad que se están llevando a cabo en la Franja de Gaza, sino que también se incluye cualquier otra nacionalidad que haya tenido un incidente, como por ejemplo una multa de tránsito o una multa por pescar donde está prohibido. Así que si usted es un estudiante extranjero en su último año para ser médico y por esas cosas de la vida no se detuvo debidamente en un pare y es multado por un policía, ya eso es base para ser arrestado por ICE y ser expulsado del país. Eso le pasó al estudiante japonés doctoral, porque en un viaje de su iglesia de pesca pescó más de lo permitido hace 6 años atrás. Y ahora su visa ha sido revocada y tiene que abandonar el país. Y ya llegamos al final de esta charla. Gracias a los miembros patrocinadores de la zona privada del canal y a las personas que también patrocinan este canal mediante los Super Thanks. Si no está suscrito, lo invito a que se suscriba y apriete la campanita de notificaciones. Recomiende este canal y comparta nuestros videos. Me da un like y nos vemos en el próximo resumen noticioso. Hasta mañana.